día de hoy vamos a conversar un poquito al respecto de nuestro tema en mención, un niño con sospecha de tosferina. Sabemos en líneas generales que es una enfermedad, si bien es cierto, bacteriana, pero está ocasionada por toxinas, cuyo único hospedero es el ser humano y hay que tenerlo bastante en consideración. Actualmente tenemos una mortalidad importante posterior a la era de vacunación por esta etiología. Es la enfermedad inmunoprevenible con aún mayor incidencia a pesar de la cobertura, pues, en cuanto a las inmunizaciones que tenemos en el calendario de vacunación. La Bordetella pertussis, hablando en líneas generales, es un bacilo pleomorfo, gram negativo, no productora de esporas, pero sí se aloja a nivel del tracto respiratorio humano, por lo cual es de una predisposición al contagio mediante gotitas. Tenemos este estudio que fue realizado por nuestro hospital, por médicos de nuestro hospital, en el cual ya hasta, hablando años atrás, ya veíamos una incidencia que se iba incrementando con respecto a los años, pero siempre con unas curvas, ¿no? Tenemos incremento, nuevo decremento y posteriormente incremento que se van dando con respecto, y esto se ha ido repitiendo con el transcurrir de los años. Hablo en líneas generales, no solamente en el hospital, pero aproximadamente casos de PCR confirmados positivos, aproximadamente entre 5 a 6 PCR positivos por hospital. No hablo del hospital, creo que el doctor, el doctor Marocho, que me acompaña, ya conversaremos un poquito más al respecto. Pero aquí hay algo importante que probablemente no lo estamos tomando en cuenta. Es que la fuente, esta es una foto del diario El País, en el cual plantea que los adolescentes y los adultos son los que contagian de tosferina a nuestros pacientes más pequeños, ¿no? Esto ya estuvo reportado, incluso el porcentaje estaba reportado ya hacia el año 2010 en la revista semanal de epidemiología de la Organización Mundial de la Salud. Este es un cuadro que lo traigo a acotación y siempre en realidad me gusta colocarlo, pues el hecho de nosotros poder tener un diagnóstico de pacientes con tosferina no nos exime de que tenemos un gran iceberg oculto, en el cual tenemos pacientes que se presentan, que los planteamos como un subregistro, o hay un subreporte de diagnóstico de tosferina. Llega a la consulta pacientes que, sobre todo adolescentes, que los catalogamos como un cuadro de alergia, un cuadro de asma, una laringitis, y que en verdad estamos ante un cuadro de tosferina, formas atípicas, y desde hace ya unos años que eso se está corrigiendo, unas inconsistencias en lo que llamamos definición de caso. El curso de la enfermedad de la tosferina, tenemos un inicio de más o menos entre una semana y media, lo planteamos hasta 2 semanas, de una fase catarral, en el cual la sintomatología puede presentar una febrícula de inicio, cuadro respiratorio alto, congestión nasal, tos leve, sin distrés respiratorio, y posteriormente, ya comenzando la segunda semana, la aparición de una tos característica. La tos, una tos quintosa, llamamos tos quintosa a aquella tos que se produce como mínimo con 5 golpes, con un esfuerzo al final que genera un gallo inspiratorio, motivo por el cual en alguna oportunidad este cuadro de tosferina se le ha catalogado como un cuadro de tos coqueluche, haciendo alusión al gallo inspiratorio que se da en este periodo. A partir de las entre primera y segunda semana, ya planteamos lo que es la fase paroxística, en la cual la tos se hace mucho característica, y en niños menores de 3 meses, hasta incluso 6 meses, dependiendo de la inmunidad
el calendario de vacunación, al cual si está actualizado o no, tenemos mayor riesgo. La clínica en niños menores de 6 meses pues puede ser muy aparatosa, incluso plantear la posibilidad de ese gallo inspiratorio, traducirlo en pausas respiratorias, que posteriormente pues pueden desencadenar episodios de apnea, plantearlos como tal, y un riesgo inminente pues de paro respiratorio. Posteriormente, ya a partir de la 6ª semana de la fase paroxística, ya hablamos de la fase de convalescencia. Es una enfermedad de larga evolución, es una enfermedad larga y hay que conversar mucho al respecto con la familia, puesto que los chicos van a seguir tosiendo. Se le plantea incluso la enfermedad de los 100 días. Pero la ventaja es que, bueno, en la fase ya de convalescencia ya no tenemos el riesgo ni los episodios de pausa respiratoria, que es lo que nos llama a hospitalizar pacientes, sobre todo en edad crítica. La característica es una infección respiratoria grave, generalmente afebril. Si bien es cierto, en la fase catarral podríamos tener una febrícula, pero posteriormente prácticamente el paciente se encuentra febril. Examen físico, uno desde el hecho de la ectoscopía, ¿no? La auscultación, la percusión, no encontramos aparentemente ningún tipo de alteración. El único problema se encuentra en el momento del paroxismo, en el momento de los episodios de tos. Hay una característica de aquellos pacientes que tienen una sospecha y lo orientamos más a un cuadro de tos ferina. En el hemograma encontramos leucocitosis a predominio linfocitario, que puede incluso llegar a ser catalogado de una reacción leucemoide. Y dicho sea de paso, está directamente relacionado a proporcionalmente a la severidad. Es decir, si es que yo voy encontrando que estos leucocitos se van incrementando, yo veo un paciente que incrementa los episodios de tos, pues el hemograma se va a ver alterado, lo cual me traduciría de que en verdad sí me estoy enfrentando a un cuadro de tos ferina, sobre todo cuando todavía aún existe los primeros días de la sospecha. Por otro lado, este hemograma clásico se puede ver alterado en pacientes, por ejemplo, que ya han sido previamente inmunizados. Ahí es donde, por ejemplo, cae el grupo de los adolescentes y adultos que en algún momento ya nos hemos enfrentado a la inmunización. Entonces, este hemograma ya no va a ser tan característico. Se le plantea incluso la tos, como les comentaba, la tos de los 100 días. Las características clínicas, esto es en líneas generales para todo tipo de paciente. Encontramos tos, principalmente los episodios de rubicundiosa cianosis, aquel estridor característico de un cuadro de tos ferina. Puede o no presentar episodios de vómito producidos por la misma intensidad de la tos, y episodios pues de apnea que ya nos llamaría a pensar de que es un cuadro más severo. Complicaciones en nuestros pacientes menores de 6 meses, los episodios de apnea, lo cual traduciría pues crisis de hipoxia, neumonías, más o menos en un 15 a 25% están relacionados, y por lo tanto esta complicación de tos ferina más neumonía es la causa principal de muerte en pacientes con tos ferina. Cuadros de encefalopatía, producto de la hipoxia, convulsiones, muerte netamente por cuadros de paro respiratorio, muerte súbita de lactante. Y también tenemos una complicación que a veces de primera instancia no la tomamos mucho, no la monitorizamos, pero sí sería importante poder traerlo a cotación, ya que en algunas oportunidades no necesariamente ante la severidad del caso puede ser referido un paciente con tos ferina directamente al instituto. Pero, por ejemplo, el hecho de nosotros plantear una frecuencia cardíaca incrementada
Ejemplo, un niño de 2 meses que se encuentra con una frecuencia cardíaca en 150, 170, aparentemente sin ningún episodio de crisis, y que mientras se mantiene tranquilo presenta ese incremento en la frecuencia cardíaca, tendríamos que estar pensando en que ese niño es bajo una sospecha de un cuadro de hipertensión pulmonar incipiente. Es ahí donde tenemos que aún mantener monitorizado a nuestro paciente, a pesar incluso de ver un paciente que no tiene la cantidad de quintas como para pensar que es un paciente severamente enfermo. En cuanto a las complicaciones en niños mayores, estamos hablando mayores de 6 meses, los episodios de tos y la concomitante presentación de hipoxia, producción de síncope, problemas nutricionales, ya que estamos hablando de un niño que puede tener tos durante 100 días, hay problemas en cuanto a la administración de la alimentación y posteriormente vómito. Entonces, estos tipos de características, sobre todo en niños que han tenido el antecedente de reflujo o niños que son candidatos a vomitar, pues sí trae problemas en la parte nutricional. Los vómitos posterior a la tos, también riesgo de deshidratación. Ahora, hay complicaciones secundarias al aumento de la presión durante los accesos de tos, hemorragias subconjuntivales, epístasis, edema en cara, incluso neumotórax en aquellos pacientes que aparentemente han tenido un secuestro pulmonar o de nacimiento que no tenemos, o bulas congénitas que no sabemos que aparentemente son asintomáticas, pues terminan presentando un cuadro de neumotórax. Hematomas subdurales por la intensidad de la tos que pueden presentar, hernias, prolapso rectal, incontinencia urinaria y hasta fracturas costales. Y habíamos hablado de los adolescentes y adultos. Como comentábamos, hay un subdiagnóstico en el caso de los adolescentes y adultos con tosferina. La infección puede ser desde asintomática o presentarse como una pertusis clásica. La gran mayoría de chicos con cuadro de tosferina no presentan la sintomatología clásica de tosferina. Tenemos a los pacientes adolescentes cuya característica es tos quintosa con sensación de falta de aire y la presentación de alguna de las complicaciones que hemos presentado, tipo hemorragia subconjuntival. Esa es generalmente la característica de los chicos con tosferina, adolescentes, incluso que en algún momento podemos ver a los papás como adultos que se presentan a la consulta. Pero ¿qué es lo que llama la atención? El tiempo. Muchas veces se está catalogando como un paciente con sospecha de TBC, que es lo más común en nuestra población, pero siempre plantear la posibilidad ante ya presencia de tos con sensación de falta de aire y que va pasando ya las 2 semanas. Es una tos que, si bien es cierto, puede ser emetizante, tos exigente, muchas veces los médicos de periferia, en alguna oportunidad me han llegado pacientes que lo relacionan a episodios de broncoespasmo, y es un broncoespasmo y utilizan el inhalador. Hay que tener bastante en consideración el hecho de que la tosferina, tenemos cada vez más reportes, entonces hay que tenerlo dentro de nuestro diagnóstico diferencial en adolescentes y adultos. No necesariamente todos se catalogan en el saco de episodios de broncoespasmo que ya están siendo tratados. En cuanto a las coinfecciones, tenemos al virus sincitial respiratorio, que es el principal copatógeno y que en nuestros niños con tosferina son más o menos un promedio del 15% de coinfección que se presenta como bronquiolitis. El paciente con tosferina, habíamos dejado claro que tenía, aparentemente no se auscultaba, clínicamente no se ausculta nada, no presenta distrés respiratorio, pero tenemos entre 8 a 15% de pacientes que pueden generar un cuadro de bronquiolitis, no auscultarlo, pero la tos característica, un cuadro de tosferina.
nos enfocamos hacia hacer un diagnóstico diferencial versus plantearlo como una coinfección. Dentro de lo que es el diagnóstico de tos ferina, y ahí es donde vamos a entrar un poquito a discernir, tenemos, bueno, la especificidad mayor la tiene el cultivo. Lamentablemente el cultivo no es un método del cual tengamos mucha facilidad de poder acceder. Y dentro de lo que felizmente podemos nosotros acceder actualmente por medio del Instituto Nacional de Salud es al PCR y a la inmunofluorescencia directa. Pruebas que son sensibles, que nos ayudan y que tenemos felizmente dentro de lo que el tiempo nos da, poder nosotros tener un diagnóstico en pacientes que aún incluso los tenemos hospitalizados. La inmunofluorescencia directa es una prueba rápida, prácticamente de tamizaje. La prueba con mayor sensibilidad dentro de las dos es el PCR, y como les comentaba, ambas podemos solicitarlas por medio del Instituto Nacional de Salud. Tenemos inmunoglobulinas, ahí como lo tenemos en el cuadrito, mediante LISA. Lamentablemente la sensibilidad no es, en nuestro medio no llegamos a tener una buena, un buen reporte de esta serología. Lo ideal sería solicitar inmunoglobulina A, pero lamentablemente se ve alterada por el uso de medicamentos y sobre todo antibióticos. En nuestra población, cuando tenemos un niño con un cuadro respiratorio, muchas veces es manipulado antes que llegue a nuestras manos, y por lo tanto ahí es donde viene el llamado a ustedes en cuanto a lo que es el manejo racional de antibióticos, y poder nosotros primariamente poder hacer un diagnóstico. Lamentablemente sí, en el caso de tos ferina, al ser una enfermedad relacionada a toxinas, pues prácticamente cuando encontramos ya la clínica, la evolución no se va a ver alterada por el uso de la medicación, pero sí, al menos para poder nosotros plantear la posibilidad de hacer un barrido a nivel familiar o sobre todo proteger a aquellos niños que aún no se encuentran inmunizados. ¿Cuándo hospitalizar a un paciente con tos ferina o en el caso de periferia, cuando poder derivarlos? Paciente que presenta un cuadro de distrés respiratorio definitivamente tiene que ser evaluado por un pediatra o, o en una unidad que tenga pues los implementos mínimos, ya sea unidad de intermedios o crítica. Paciente con cianosis o episodios de apnea definitivamente es un niño de riesgo, necesita estar hospitalizado. Signos generales de peligro, ejemplo, vómitos persistentes, ya no puede tolerar el hecho de poder lactar, presencia de convulsiones, o ya la evolución de la tos es tanta que ya lo deja a un paciente sin fuerzas, letárgico o hasta incluso inconsciente, debe ser definitivamente manejado por una unidad crítica. Paciente menor de 3 meses, por criterio de edad, debería ser hospitalizado. Lo ideal sería que se dé esta hospitalización mediante un aislamiento por gotas, por aproximadamente 5 días hasta que se administre la medicación y podamos estar seguros de que ese paciente no va a ser contagiante. En cuanto al tratamiento, hay algo bien claro. La administración de antibióticos ya en la fase paroxística no cambia el curso de la enfermedad, pero sí disminuye la posibilidad de seguir contagiando. En nuestros pacientes, generalmente niños de 1 mes hasta incluso menores de 6 meses, nuestra manera mucho más rápida y de afianzar tratamiento es mediante acitromicina. El tratamiento es mediante macrólidos, pero principalmente utilizamos acitromicina ya que
Bueno, es un medicamento que puede ser administrado una vez al día. Depende mucho, obviamente, si es que encontramos en algún momento de la evolución algún tipo de reacción. Eritromicina también podemos utilizar, es entre 40 a 50 miligramos por kilo, 4 veces al día, dividido en 4 veces al día, y el tratamiento es mucho más largo, por 14 días. La claritromicina, sí, en el caso de pacientes menores de un mes, no está recomendada. Ya a partir de los 6 meses podemos ya hacer una disminución de la dosis de acitromicina, y incluso a partir de los 6 meses poder plantear la posibilidad de uso de algún otro medicamento adicional, tipo sulfamethoxazol trimetoprim. En cuanto a las estrategias, ya hacia el año 2012 había salido nuestros primeros sustentos en el cual planteaban la posibilidad de inmunizar a la gestante para poder crear inmunidad en el recién nacido. Sabemos que actualmente ya por medio del ministerio se está planteando, ya se está en camino la administración de la vacuna celular para la gestante dentro de su calendario de vacunación, lo cual ya sí nos traduciría un decremento en la cantidad de pacientes, sobre todo pacientes que aún no están inmunizados y que son o tienen un riesgo potencial, ¿no?, de adquirir esta enfermedad. Bueno, en cuanto a lo que se refiere en la parte clínica, eso es todo. Pasaremos con mi colega para poder continuar con las ponencias con respecto a la tosferina. Sí. Ya, Cristian, te presentas tú. Muy buenos días. Bueno, estamos en esta mañana un poco tocando este aspecto que de hecho está cada vez motivando la preocupación, no solamente nacional, sino mundial, ¿no? Vamos a presentar vamos a hacer un recorrido sobre la historia natural de la enfermedad, reparando obviamente en aquellos aspectos que tienen consecuencias sanitarias, o sea, no solamente el paciente, sino la colectividad. El tema es en relación a tosferina como enfermedad y al síndrome coqueluchoide, dentro de la cual no solamente está la tosferina, bueno, están otras enfermedades que se parecen a la tosferina y pueden hacernos confundir. La siguiente. Perdónenme, pues era yo el que tenía que manejar esto. Bueno, vuelvo para comenzar, ¿no? Decíamos que era una preocupación mundial, y la preocupación mundial es que estamos, digamos en cifras, teniendo en el mundo 20 a 40 millones de casos al año, ¿no? Y básicamente pues estos casos se concentran más en países del tercer mundo o países en desarrollo, dentro de los cuales todavía podemos estar incluidos. Y peor aún todavía, ¿no? Es una enfermedad que causa muerte en 200.000 a 400.000 muertes niños o personas que lo padecen, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, lo que también hay que destacar, que es una de las enfermedades más contagiosas. Se habla de una tasa de ataque, de una reproducción que tiene esta enfermedad de hasta un 80% de personas expuestas que pueden desarrollar la enfermedad. Pero esto puede ir más allá, ¿no? Puede ir hasta el 100%, 80, 90 dicen mayormente, pero personas que conviven con personas que aún no haciendo la enfermedad, siendo obviamente, o haciendo una forma subclínica de la enfermedad, pueden contagiar, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos una mayor chance de contraer la enfermedad, ¿no? O sí, pues, de adquirirla. Vamos a ver. Vamos ahora a tocar algo con respecto a la transmisión. Evidentemente, es obvio, se ha percibido en todos los establecimientos de salud una afluencia de pacientes, ¿no? Y es así que se describe que en los últimos 15 a 20 años ha habido un incremento de casos, pero lo novedoso acá es que estos casos mayormente eran preadolescentes, adolescentes y niños muy pequeños. ¿Pero cómo? Preadolescentes y adolescentes, pero no estaban vacunados contra la tosferina durante el primer año. Hizo suponer esto que había un agotamiento de la respuesta inmune
Y por cierto, la persona vacunada que estuvo protegida puede nuevamente ser susceptible de contraer la infección y a su vez convertirse en una fuente de contagio para estos niños pequeños de 5 meses de edad. Primer aspecto. Pues así que los adolescentes y los adultos jóvenes son en este momento pues una fuente importante para explicar por qué la enfermedad se propaga. Y también saber de que en estos pacientes, a diferencia de los pequeños que hacen las formas graves de enfermedad, la enfermedad no tiene una agresividad o no tiene una forma visible, intensa, digamos, intensa, ¿no? Y por consiguiente, muchos podríamos no percibir o saber que esta persona tiene la infección. Ya lo dijo la doctora, que no hay otra especie que la humana como reservorio. La transmisión, si bien más importante es por vía respiratoria, también existe la otra posibilidad, ¿no? Las secreciones en las manos y poder también ser una forma de transmisión, pero la vía respiratoria. Ahora, en cuanto a la vía respiratoria, fundamentalmente son los aerosoles, la saliva expelida con la tos. Por eso es que se considera que es una enfermedad transmitida por gotas respiratorias. Evidentemente, aquí la distancia juega un rol muy importante, ¿no? Porque la gente a través de los aerosoles se proyecta en una distancia no mayor de 1 o 1,5 metros o 2, ¿no? La idea es que la fase de la enfermedad en la cual el paciente es más contagiante es la fase en la cual todavía no percibimos la característica, el signo característico en el paciente, la tos, ¿no? Los accesos de tos, la tos quintosa, ¿no? La tos en crisis. Son las dos primeras, esta fase prodrómica de la cual nos hablaba la doctora, 2 semanas antes de la aparición de esta tos, ¿no? Entonces, esta transmisibilidad, dicen, puede ser acortada si damos tratamiento. Si la transmisión, según lo descrito, es 2 semanas, puede acortarse o hasta 4 semanas según la última alerta sanitaria, pues puede ser acortada hasta en 5 días si es que damos un tratamiento importante. Ahora bien, el otro aspecto es que para intervención tenemos que saber dónde están los casos y para diagnosticarlos evidentemente tenemos que tener y saber quién está infectado y quién tiene la enfermedad y quién no la tiene, ¿no? Entonces, partimos todos por la tos. Y no necesariamente la tos puede corresponder a una tosferina. Y por consiguiente, manejamos inicialmente el cuadro con un diagnóstico, digamos, provisional, el síndrome coqueluchoide. Y entonces, el cuadro clínico o el diagnóstico del síndrome básicamente está gobernado por la clínica, ¿no? Las manifestaciones clínicas. Y la tos es el síntoma guía que me permite hacer este abordaje del caso. En realidad, sin la tos es difícil hacer el diagnóstico siempre y cuando no tengamos conocimiento de que el paciente ha estado expuesto al contagio a partir de un caso conocido con diagnóstico de tos ferina. Entonces, ya la doctora lo ha escrito, no voy a demorarme en esto. Hay 3 fases, ¿no? en el desarrollo de esta enfermedad. Hay un periodo que no es, digamos, el más característico, el periodo catarral, 2 semanas. Tenemos un periodo paroxístico que también tiene una duración parecida, pero es ahí donde percibimos la tos característica. Y tenemos una fase posterior, que es obviamente la fase de recuperación, la fase de convalescencia, que dura hasta 3 meses, o puede inclusive durar más. Bueno, en el periodo catarral destacamos acá, ya hemos mencionado que más o menos en 7 a 10 días el promedio, pero más o menos 5 a 21 días son los espacios de tiempo en los cuales podemos juzgar esta presencia de enfermedad. Todo corresponde pues, a la fase catarral, donde el cuadro se superpone o se parece mucho al de un resfrío, ¿no? O a un cuadro respiratorio alto. Rinorrea, lagrimeo y tos moderada. Y es al final cuando ya se comienzan a percibir los paroxismos de tos o los accesos de tos.
y es en la fase paroxística, y es importante esto, describir un poco la tos, ¿no? Y sobre todo algo que algunos alumnos, cuando uno les pregunta, no ubican. 2 a 6 semanas, más o menos, es la duración de este acceso, de esta fase de la enfermedad, y se presentan en el día en accesos que se contabilizan. Y el número de accesos al día puede también determinar hasta cierto punto, o decirnos cuán grave es el proceso. Si una persona tiene más de 10 accesos, la situación, digamos, es delicada. Y menos de 10 accesos probablemente no lo es tanto. Pero el asunto es que son accesos de tos. Estos accesos se dan, obviamente, por una expiración. La tos es la expiración. Y la necesidad de tomar aire de inspiración es lo que genera el gallo, el estridor. Y esto por estrechez de la laringe a nivel glótico, ¿no? También, otra característica que destacan después quienes hacen ya la caracterización de la enfermedad es la asociación de vómitos, cianosis y apnea, ¿no? Que es los espacios de suspensión de la respiración. Es así, bueno, más o menos aquí es lo que pasa, ¿no? Los cilios, en una primera mitad de la lámina vemos cómo es la anatomía, la microanatomía del epitelio respiratorio, y vean cómo se afecta durante el desarrollo de la enfermedad, básicamente por algunos de los componentes del bacilo pertúsico, ¿no? Los cilios se paralizan y el epitelio comienza, digamos, a degenerar, perderse, y ya hay un daño tisular, ¿no? Entonces, esto por acción de la citotoxina, ¿no? Entonces, en el periodo de convalescencia, la duración es de 2 semanas, los síntomas disminuyen progresivamente, pero son meses, ¿no?, los que pueden de repente demorar en esto de la recuperación. Podrían nuevamente aparecer las crisis, los accesos, pero esto en razón a la superposición de infecciones virales, ¿no?, subsecuentes. O sea, entonces podríamos pensar de que estamos realmente, el problema no se ha resuelto, ¿no? Entonces tenemos 2 definiciones que es, yo tampoco pienso que han sido hechas básicamente para posibilitar el trabajo de campo. La Organización Mundial de Salud parece ser no muy exigente, porque señala como caso confirmado de tos ferina a aquel paciente que tiene un cuadro de tos que dura más de 2 semanas de duración, donde esta tos se presenta en paroxismos, en accesos, y presenta también este gallito, este estridor, y se asocia a vómito, sin demostración de laboratorio. En tanto que el CDC, ¿no?, sí habla de 2 niveles de diagnóstico, un caso probable y un caso confirmado. El caso probable, podemos superponer o decir, equivale al coqueluchoide, cumple los criterios clínicos de diagnóstico, y aun cuando no se ha podido asociar a la presencia o a la exposición a un caso establecido de la enfermedad. En el caso confirmado, cualquier caso clínico que tengamos el informe de un cultivo de aspirado nasofaríngeo, ese es el otro gran problema que tenemos para diagnóstico. Realmente trabajamos con la muestra no adecuada y nunca vamos a encontrar la bordetela pertúsica, aspirado nasofaríngeo, por las exigencias que tiene la bordetela, ¿no? Ubicarse en la nasofaringe, por la humedad, por la temperatura, por la concentración de CO2. O la otra es también cualquier cuadro que cumple con los criterios de diagnóstico clínico, por ejemplo, con una prueba PCR positiva para bordetela pertúsica, o, en ausencia de esto, la asociación con un caso en el cual se haya confirmado el diagnóstico. Acá en nuestra institución trabajamos con... el cultivo no lo hacemos tanto, hacemos la inmunofluorescencia directa para toferina, y si acaso tenemos, también trabajamos con el PCR, ¿no?, en tiempo real. Así, ya. Bueno, yendo un poco a esto, ya tenemos el caso, y ahora obviamente si usamos, ¿cuál es la razón de usar antibióticos aquí, no? En realidad el tratamiento de la toferina nos pone en dar, digamos, tratamiento sintomático y tratamiento etiológico, ¿no?
El tratamiento sintomático, la razón de hacerlo es de repente dar confort, aliviar un poco este problema de la tos. En algún momento nosotros hemos percibido, ¿no?, pacientes que tienen los ojos rojos por el golpe de tos, pacientes que inclusive, decía el profesor, que podría inclusive ser un cuadro neurológico porque tenga sangrado intracerebral por el golpe de tos, ¿no? Disminuir la intensidad de la tos, ¿no? Entonces ahí entra ya los antitusígenos, ¿no? Inclusive se llega a usar la codeína, por ejemplo, en algunos casos. No sé si lo hagan ahora. Esto ya la autora podría de repente decir cómo manejan esto, ¿no? La tos, el estrometorfano, y hay otros antitusígenos, corticosteroides y broncodilatadores, bueno, beta-agonistas. El asunto es que la tos también proporciona oxigenación, hidratar, sobre todo en los lactantes y recién nacidos, ¿no?, que tienen un cuadro severo de tos ferina. El tratamiento etiológico, podríamos decir, tiene la finalidad de sacar a la Bordetella pertussis, ¿no?, o sea, erradicarla de la nasofaringe. Y sacándola, pues ya no habría la posibilidad, digamos, de transmitirla, ¿no? Pero es dudosa, ¿no?, el resultado que pueda ser, digamos, que podamos obtener después de usar el antibiótico, porque depende del momento en que lo hagamos, ¿no? Si el tratamiento, por ejemplo, se inicia en las 2 primeras semanas de la enfermedad, probablemente tengamos algún efecto, ¿no?, digamos, en la reducción o en la eliminación del agente. Pero si lo iniciamos después de las 3 semanas, probablemente no tengamos ningún resultado de ese tipo. Y entonces, ¿cuál es la razón de usarlo? Fundamentalmente es interrumpir la transmisión, que es el efecto más significativo. O sea, el paciente ya no excretaría, por lo menos la gente. Entonces, otro aspecto importante es si usamos el antibiótico para efectos de prevención, ¿no? Revisiones hechas o consignadas, revisiones sistemáticas publicadas en la base de datos Cochrane, ponen en tela de juicio esto, ¿no? ¿Es útil o no? ¿Es útil el uso de antibióticos para, digamos, prevenir la aparición de casos? O sea, sobre todo si hablamos de lactantes o de niños pequeños, las formas severas de la enfermedad en individuos con riesgo elevado, por su edad o por algún cofactor, alguna comorbilidad. Los antibióticos, ¿no?, que se utilizan mayormente son macrólidos, como señalaba la doctora, la citromicina, la claritromicina, solo que la duración cambia, ¿no? En el caso de la citromicina, 5 días, en la claritromicina 7 días y en la eritromicina 14 días. Y las pautas de tratamiento y las dosis y la duración de tratamiento son las mismas en la profilaxis que en el tratamiento. Es importante, si vamos a hablar de profilaxia, se debe de administrar precozmente después del contacto. Se dice o se señala que sería deseable tener dentro de los 21 días después de producir la exposición. Lo que sí parece ser hasta cierto punto razonable y hasta un acuerdo es que esto no serviría para manejar brotes en la comunidad, no, sino fundamentalmente para manejar situaciones, digamos, particulares en el entorno doméstico, sobre todo de contactos, donde haya contactos con riesgo elevado de contraer la enfermedad, ¿no?, de hacer formas graves de la enfermedad si la contraen. Entonces, ¿qué es lo que resulta de todo esto? Por un lado, hay dificultad para identificar los casos. Por otro lado, hay problemas en la administración del tratamiento, ¿no? Si estamos administrándolo en el tiempo ya que excede la posibilidad de tener buenos resultados. La quimioprofilaxia de repente no da la seguridad de protección. Entonces, la salida más importante, la forma más importante de evitar o de controlar la enfermedad es la vacunación, ¿no? Las vacunas. En las vacunas existen en plaza 2 tipos de vacunas. Una vacuna elaborada en base a la bacteria entera, o sea, la célula bacteriana completa, y por otro lado, aquella que se elabora con componentes
digamos, de la pared o de la estructura de la bacteria, las vacunas acelulares. Tanto la una como la otra suelen ser administradas conjuntamente con otras vacunas, o sea, en combinación con otras vacunas, ¿no? Pero es importante también señalar, por ejemplo, de que aquí no habría ninguna interferencia, no habría ninguna, salvo que la otra tenga otra información, que la presencia de las otras vacunas altere un poco la respuesta inmunológica. No, hasta donde yo conozca, no sea esto, al contrario, facilita un poco la administración de las vacunas. Tenemos entonces las vacunas a célula entera, la que vemos arriba, es en base a una bacteria con todos sus componentes, ¿no? Fundamentalmente muchos son de pared, ¿no? Y muchos de los cuales tienen que ver con la adherencia de la bacteria a la célula, y otras que facilitan la invasión y todos los efectos que podamos ver en el desarrollo de la enfermedad. Y abajo tenemos la vacuna acelular, donde son partes de esa estructura, la pertactina, el factor de aglutinante, las fimbrias, que son un elemento de fijación, y la toxina, ¿no? La toxina, el pertusógeno. Estos elementos, entonces, ahora bien, pero ¿qué hay detrás de todo esto? En estas vacunas, la administración se da pues en 3 dosis. Hay 3 dosis, tanto con la una como la otra. En la primera vacunación, durante el primer año de vida, 2, 4, 6 meses. Pero después de la primera serie, o sea, donde se supone ya logramos el efecto protector, tienen también, bueno, hay un efecto protector entre el 80 y el 90%, ¿no? Las vacunas celulares, importante destacar, ¿no?, de que no se administran y no se administran después de los 7 años de edad, ¿no?, por la posible generación de efectos adversos, no se administran. En tanto que también es importante saber que estas vacunas celulares tienen un efecto protectivo, digamos, que se agota a los 10 años. O sea, la protección que se confiere con la administración de esta vacuna es de 6 a 10 años, al cabo del cual el individuo vuelve a ser susceptible. En tanto que las vacunas acelulares, ¿no es cierto?, protegen por un periodo menor. O sea, vale decir, un plazo estimado de 2 a 4 años. También, esta vacuna, la celular, a diferencia de la anterior, y más aún todavía, a diferencia de la infección natural, tiene menor posibilidad de eliminar el estado de portador nasofaríngeo de bordela pertussis. O sea, la administración de la vacuna no elimina la condición de portador, ¿no? Protegerá al paciente, pero esta es una condición que podríamos también tomar y hacer un balance de ella. Entonces, el otro aspecto de la vacuna son las reacciones adversas. Evidentemente, por la presencia de todos los componentes, aquellos que confieren protección o generan una respuesta inmune, y aquellos que también son responsables de los efectos adversos o de la propia que se ve en la propia enfermedad, las vacunas completas, enteras, las celulares, pueden generar, dicen que hasta en 1/3 de individuos, una reacción. Casi siempre es una reacción que en los vacunatorios se anticipa a la señora. Puede haber una reacción local, como puede haber una reacción sistémica, como es la fiebre, que es lo más común. Y excepcionalmente, efectos como, por ejemplo, neurológicos, ¿no?, las convulsiones, pero eso ocurre muy infrecuentemente, ¿no? Importante. Hay un esquema entonces de prima vacunación. Ya señalábamos que, digamos, parte de la estrategia, el programa lo contempla nacional, con la administración de 3 dosis de vacuna, al segundo, al cuarto, al sexto mes de vida. Pero también hay 2 refuerzos, ¿no? Una a los 15 y 18 meses de edad y otro a los 4 o 6 años. O sea que una persona corrientemente, a lo largo de su vida, recibe 5 dosis de vacuna. Pero sabemos ya de que hay un punto en el cual la protección inmunológica se pierde. Y entonces es ahí donde surge la necesidad también de emprender la vacunación de adultos, o en este caso adolescentes y adultos jóvenes. Y para ellos no podemos poner la vacuna entera, ponemos la vacuna acelular, ¿no?
Ahora, hasta hace un tiempo no entendía por qué la D minúscula, la T mayúscula, la P minúscula A, ¿no? En realidad es la carga antigénica, que es menor en las vacunas que se administran al adulto de tozoide difterico y también y los componentes de la vacuna acelular. Y quedando, y al igual que en la vacuna que hemos recibido de niños, el componente tetánico, ¿no? Esta vacuna se sabe, no hay información contra esto, de que después de haber recibido 5 dosis, uno puede recibir sin riesgo la administración de una dosis. Y entonces, es una dosis que se administra por única vez, ¿no? Y ojalá fuera administrada en la adolescencia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ya esto se administra regularmente a los niños o adultos jóvenes entre 11 y 18 años de edad. Y está considerada dentro del calendario de vacunación de los adultos, ¿no? También, bueno, si bien esta vacunación no es una vacunación ampliamente difundida, no podríamos pretender la difusión, ponemos esto que se llama la estrategia de nido, ¿no? La estrategia de nido es administrarla justamente allí donde hayan lactantes pequeños o niños o personas con alto grado de susceptibilidad a contraer la enfermedad y hacer formas graves de la enfermedad, ¿no? Diabéticos, por decirlo menos, ¿no? Entonces, es así que esta es la estrategia de nido, administración en determinados núcleos familiares. La vacunación posparto, ¿no? La protección que la gestante podría, aunque es posparto, ¿no? La gestante sería lo deseable para que también haya una protección transferida de la madre al niño, pero aquí parece que lo que se pretende también es que la madre no haga la infección, desarrolle la enfermedad y contagie a su hijo. Entonces, la vacunación también es una condición. Y la vacunación selectiva de adolescentes, ¿no? La vacunación antitetánica, o sea, si tenemos que administrar la vacuna antitetánica frente a la producción de una herida, pues lo que corrientemente se hace es la administración de la combinación de la vacuna D minúscula, T mayúscula, ¿no? El tozoide difterico con el tozoide tetánico. Y si le agregamos a esto la vacuna celular, podría ser una buena forma, digamos, de encarar el problema, ¿no? Porque la vacuna tetánica se administra con regularidad a personas que experimentan un accidente o de una u otra manera que tienen que reforzar su protección también contra el tétanos, ¿no? Y finalmente ya, para terminar esa parte, síndrome coqueluchoide, ¿no? Retomando el síndrome coqueluchoide, esto se origina ya por los años 70, cuando, por ejemplo, hablábamos de cuadros, digamos, compatibles con la tosferina, pero donde no se recuperaba a la bordetella pertussis, pero sí se recuperaba o se demostraba la presencia del adenovirus. La autora mencionó el sistema respiratorio, es cierto, no es el adenovirus el único virus, hay otros que definitivamente pueden intervenir, pero a partir de este conocimiento se ha hablado mucho de la asociación que existe entre el adenovirus y la bordetella pertussis. Podríamos pensar, ¿no?, que el adenovirus le abre la puerta a la bordetella pertussis, pero cosa curiosa, dicen en muchos casos que la bordetella pertussis es la que le abre las puertas al adenovirus, ¿no? Y es así que las infecciones, las recurrencias, podrían también guardar más correspondencia para la presencia de adenovirus en una persona que ya estuvo infectada por la bordetella pertussis, ¿no? Hay una sobreinfección. Entonces, lo cierto está en que si esta situación se da, lo que corrientemente suele ocurrir es que puede demostrarse tanto a la presencia de la bordetella pertussis y el adenovirus. O sea, hay una amistad entre ellos, hay una complicidad, ¿no?, para esto. Entonces, ¿qué es el síndrome coqueluchoide? Son manifestaciones de una enfermedad muy similar a la tosferina, donde no está la bordetella pertussis o la bordetella parapertussis, la prima hermana de la bordetella, y puede, si hablamos de agentes infecciosos, ser virus, bacterias, por ejemplo, el Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, o virus, adenovirus, influenza, virus, parainfluenza 1.4, virus respiratorio, citomegalovirus o virus de Epstein-Barr, ¿no?
Entonces, eso es, pero no solamente agentes infecciosos, sino que también agentes no infecciosos, ¿no? El reflujo gastroesofágico, el asma bronquial, la aspiración de cuerpos extraños, la aspiración de sustancias tóxicas, fibrosis quística, adenopatías, compresiones externas, a tumoraciones y la hiperreactividad bronquial, ¿no? Bueno, hemos mencionado entonces el renovirus, la presencia de ambos, ¿no? Creo que esto era la última lámina. No, sí, pero antes de irme, también la bordela parapertúsica. En la bordela parapertúsica hay algunos componentes que son compartidos con la bordela pertúsica, pero hay otros componentes que le faltan, y son esos componentes que podríamos decir que le quitan a esta bacteria la capacidad de generar problemas graves, cosa que no es cierto, porque hay reportes de muertes producidas por la bordela parapertúsica. Pero también se ha comprobado que la presencia de un virus, que es un fago, puede trasladar información de la bordela pertúsica a la bordela parapertúsica y hacer que ésta se convierta, la bordela parapertúsica, en bordela pertúsica. Cosas interesantes que de repente habría que profundizar más, investigar más de repente, pero estas son las cosas que están escritas en las referencias bibliográficas. Y agradecerles su atención. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Luján, doctora Verónica Farroñay, asistente del Servicio de Infectología del Instituto Nacional del Niño y Ministerio de Salud, al doctor Luis Marocho Caguayo, jefe de la Oficina de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud, por compartir con nosotros este tema tan importante como es la tosferina. Tenemos una alerta epidemiológica con el código AE010-2019, que alerta el incremento de casos de muerte por tosferina en el Perú en este 2019, principalmente en las zonas de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, Moquegua, Cayos y Ancash. Excelente entonces la presentación, muchísimas gracias. Nos habían hablado de la importancia entonces de la prevención primaria de la vacunación, y también nos han preguntado también qué medidas de prevención para no transmitir la enfermedad también podríamos adoptar. ¿Me preguntan? Es una pregunta, ¿no, doctor? Sí, así es. ¿En qué medidas tomar para no adquirir la enfermedad? ¿La vacunación? ¿No? Claro. Dentro de la primera medida, creo que habíamos planteado la inmunización de primera instancia. Lo otro, bueno, dentro de lo estipulado para pacientes, en nuestros pacientes, por ejemplo, con tosferina, es el aislamiento, que también lo habíamos manifestado en las ponencias, ¿no? Sobre todo en el momento en el cual aún tenemos la fase de contagiosidad, es decir, antes de culminar los 5 días de terapia antibiótica. En tercer lugar, bueno, definitivamente como cualquier cuadro, incluyendo los cuadros virales, el lavado de manos, ¿no? Tratar de evitar la exposición del paciente a personas que aún todavía o no están inmunizadas, o por otro lado, a veces llega la visita, de ser posible, evitar el contacto directo. Se describe que podemos nosotros transmitir este agente hasta incluso en la longitud de 1 metro. Entonces, tratar de evitar, ¿no? el contacto, principalmente eso. Y por otro lado, ya pacientes, como reportaba el doctor, efecto de la prevención en nido, ¿no? O el efecto rebaño que llamaban en alguna oportunidad, ¿no? Poder plantearlo, el tratamiento en las personas que se encuentran alrededor o que se encuentran conviviendo con un paciente con tosferina. Muchísimas gracias, doctora Farroñay. Nos han preguntado también en el chat, nos dicen muy buenas tardes. Nos preguntan sobre la vacuna que se utiliza para reforzar la protección del cuerpo contra el tétanos, difteria y la pertusis. Bueno, en realidad eso sería una forma, digamos, de dar o reforzar, ¿no?, la protección. Se entiende que las personas que lo recibe ya tiene un nivel de protección previo para administrar con las vacunas que recibió de niño previamente. El asunto es tener la vacuna, ¿no?
podría ser esta una alternativa para hacer la protección, aprovechando la protección contra tétanos, incorporando dentro de esa vacuna doble el tercer componente, que sería la vacuna acelular. Recuérdese que la vacuna que se puede administrar en el adulto solamente es la vacuna celular, no está recomendable la otra vacuna célula entera, ¿no? Dentro de todo, la parte, bueno, personalmente cuando ya sea consultorio o también nosotros manejamos alumnos, por ejemplo, tratamos de plantearle la posibilidad de que nosotros como personal de salud también tengamos esta vacuna administrada, ¿no? Que es una forma de protegernos y de proteger también al entorno, un poco las medidas. Importantísimo, doctora. Muchas gracias. También nos han preguntado entonces, ¿cuándo empezar el tratamiento con macrólidos o con acitromicina en un paciente que probablemente tosferina? Dentro de, apenas nosotros planteamos la posibilidad de criterios sospechosos clínicos de tosferina, se debe iniciar la administración de la medicación. Sabemos que dentro de lo que describía el doctor como un síndrome coqueluchoide, tenemos otras características, otras patologías, como por ejemplo una neumonía típica, ¿no? Entonces, dentro de todo la parte de iniciar terapia con macrólidos, aparte de tratar de evitar la contagiosidad por tosferina o por bordetella pertussis, sería también tratar de controlar también incipiente cuadro de una neumonía típica. Entonces, ni bien nosotros planteamos la posibilidad de un diagnóstico de un síndrome coqueluchoide, podemos nosotros administrar acitromicina. De ser posible, tratar de encontrar un diagnóstico en los días subsiguientes, ¿no? Pero generalmente, para cuando llegan ya a veces los resultados, ya terminamos nuestros 5 días de acitromicina. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta, también nos dicen, con respecto al tratamiento con corticoides, antitusígenos, o sea, con respecto al tratamiento sintomático también en la tos. En el caso, según las guías, incluso nosotros también estamos en eso de actualizar nuestra propia guía. Según la guía, el tratamiento se basa en 3 pilares. La hidratación, segundo, el apoyo oxigenatorio en el momento de las crisis, y tercero, lo que ya en lo que se concierne a terapia antibiótica. Hay todavía, dentro de lo que se llama opinión de expertos, el uso de antitusígenos, sobre todo en pacientes adolescentes, pero no está estipulado como parte de un esquema de tratamiento. En el paciente que tenemos, por ejemplo, una tos exigente, sin riesgo de cuadro bronquial, podríamos ver la posibilidad de utilizar tratamiento con antitusígenos. Los corticoides y incluso beta-2 agonistas no están indicados de primera instancia en un proceso con cuadro de tosferina. Pero, por ejemplo, habíamos visto la coinfección con adenovirus, la coinfección con virus sincitial respiratorio, que en algún momento me desencadena un cuadro de broncoespasmo. En ese momento sí podríamos plantear la posibilidad de uso de corticoides o beta-2 agonistas, dependiendo de cada caso. Pero si es que hablamos de un esquema con tosferina, eso es prácticamente como una especie de opinión de expertos. Excelente, muchísimas gracias, doctora Fornell. Nos han preguntado también, ¿a partir de qué día ya el paciente que inició tratamiento ya no contagia? ¿Cuántos días debería estar entonces aislado? Bueno, aislado. Como reportábamos en la ponencia, generalmente ya completando sus 5 días de terapia antibiótica, ya nosotros podemos plantear la posibilidad de que, bueno, no contagia, ¿no? Incluso esa es parte de nuestra estrategia para tratar de manejar camas, por ejemplo, ¿no? El paciente que ya cumplió sus 5 días, poder pasarlo a una sala un poquito donde podemos recibir algún tipo de paciente. Doctora, aunque siga con tos. Generalmente hablamos de que la tosferina es un cuadro de tos a largo plazo, ¿no? Pero la etapa de contagiosidad mucho tiene que ver con el tiempo y la administración de la medicación, ¿no? Importantísimo, muchísimas gracias. Nos han preguntado también, muy buenas tardes, ¿el CRUP puede ser considerado como diagnóstico diferencial de tosferina? Un poco que nosotros
el tipo de ponencia que tenemos no nos presta para poder enseñarles o evidenciar un cuadro clásico de tos ferina. Pero sí, dentro de lo que se llama un síndrome coqueluchoide está descrito que puede catalogarse como un diagnóstico diferencial. El problema de la tos del CRUB, uno que está dado un poquito en pacientes de edad mayor, segundo que es una tos que está relacionada también a ronquera, a disfonía, ¿no? Le llaman la tos de perro. En el caso del cuadro de tos ferina, sí es una clásica tos con quintas, con un gallo inspiratorio que no se describe un cuadro de disfonía en un primer momento. Definitivamente cuando va pasando los días ya el tracto respiratorio se edematiza y sí podemos tener algún grado de disfonía. No sé si puedo tener por acá. Los conceptos que, digamos, hemos señalado de la OMS y del CDC hablan de la tos, ¿no? En los casos del CRUB ya entra en otro terreno, pero importante, ¿no? De hecho, hay que saberlo, ¿no? Importantísimo, sí, muchísimas gracias. Nos han preguntado también sobre las complicaciones de la tos ferina y cuándo referir al especialista o a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Claro, dentro de la ponencia habíamos hablado del hecho de presentar cuadro de insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio, edad menor de 3 meses, niño que no lacta o que la tos le produce episodio de vómito en el cual tiene riesgo de deshidratación. El mismo hecho de presentar un periodo de pausa respiratoria de aproximadamente 20 segundos que se catalogaría como un cuadro de apnea, definitivamente tener que referir incluso no solamente al área de pediatría, sino una unidad, a un establecimiento que cuente con una unidad de intermedios o mínimo. Bueno, ya cortaron. No se escucha. Bien, muchísimas gracias. Doctor Luján, ¿tiene algunas preguntas para los especialistas? No. Continuamos, estamos viendo un poco está clara la exposición. Sí, muy interesante, muy agradecidos entonces a la doctora Verónica Farroñay, asistente del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño, al doctor Luis Marocho Chaguayo, jefe de la Oficina de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud del Niño, pedirles a ambos algunas recomendaciones finales, principalmente para los establecimientos de salud de la atención primaria que nos están viendo en estos momentos. Recomendaciones finales. Dentro de, principalmente dos. Una, seguir impulsando el esquema de vacunación a que se complete el calendario de inmunizaciones, ¿no? Está en manos de Periferie afianzar eso. Y en segundo lugar, tener en consideración un cuadro de tos ferina en adolescentes y adultos, puesto que son la fuente principal de contagios en lactantes menores. Por último, en todo caso, no dejar la vigilancia de esta patología, porque quiera o no, durante todo el año estamos teniendo, ya sea en conglomerado o episodios aislados, de sospecha o de cuadro de tos ferina. Aún se mantienen circulando en nuestro entorno. No sé si... Pero mantener la vigilancia, sobre todo de determinadas manifestaciones, en este caso la tos, ¿no? No solamente por tosferina, ¿no? Sino también, por ejemplo, la tuberculosis y otras enfermedades que pueden afectar el aparato respiratorio. Y no solamente eso, sino que a través de este síntoma, ¿no? Puede muchas enfermedades vehiculizarse. Acudir al establecimiento de salud y es ahí donde puede ya definirse bien, ¿no? Si es o no es lo que aparenta ser. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat. Nos indicaron que la profilaxis con macrólidos para las personas en el entorno familiar es la misma dosis y al mismo tiempo. Sí, bueno, al menos así está escrito, ¿no? Sí, es la recomendación. No siempre se hace, pero en este caso es una posibilidad de, digamos, de manejar, ¿no? Familiar, en el entorno familiar, sobre todo de un paciente donde puede haber alguien que pueda desarrollar formas graves de la enfermedad.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, doctora Verónica Farroñay, doctor Luis Marocho, es un honor haberlos tenido con nosotros. Lo esperamos próximamente en otras telecapacitaciones. Un gran saludo para ustedes, para el doctor Luján y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hasta pronto, los esperamos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Y a todos los participantes, invitarlos a la tele IEC del día de hoy, que es información, educación y comunicación en lenguaje sencillo dirigido a toda la población en general. Hoy, 31 de mayo, a las 4 de la tarde. El tema es la importancia y beneficios de vivir sin tabaco, cuáles son los peligros frente a la exposición del humo de tabaco, qué le sucede a tu cuerpo cuando dejas de fumar y cómo dejar de fumar. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Hasta pronto.